Tenés un hijo adolescente y le querés enseñar cosas, virtudes y que te obedezca. Y él, en vez de obedecerte, quiere ser independiente y hacer la suya. No te preocupes, es súper normal. Hoy quiero responder la pregunta de si es posible enseñar virtudes a un adolescente o si ya es muy tarde, ya está formado mi hijo y no hay nada que pueda hacer. No, la respuesta es absolutamente es posible enseñar las virtudes a los adolescentes. Justamente para eso se formaron las artes liberales con la literatura clásica. De hecho, diríamos que uno de los objetivos fundamentales de la educación clásica es formar a tus hijos en las virtudes. ¿Qué virtudes? Ciertamente las virtudes políticas y cívicas, pero sobre todo las 4 virtudes cardenales. ¿Cuáles son las 4 virtudes cardenales? Son las madres de todas las otras virtudes. Tenemos prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Y por sobre esas tenemos fe, esperanza y caridad, que son las virtudes teologales, pero esas son infusas por Dios a través del bautismo y los sacramentos. Vamos a hablar, por lo menos, de poder enseñarle a tus hijos las virtudes cardenales. Sócrates, en su diálogo con el Menón, se pregunta si la virtud es enseñable. Él un poco que termina concluyendo de que en realidad es más bien innata la virtud y lo que hay que hacer es sacar de adentro ese recuerdo de la persona y removiendo obstáculos para que la persona pueda llegar a ejercer la virtud, a ser de una persona alguien virtuoso. Pero un poco que el consenso era que las virtudes no eran enseñables, sino que era más bien algo innato. Eso cambia y obviamente ya cuando llegamos a Santo Tomás, a la iglesia y demás, sabemos que las virtudes son absolutamente enseñables y de hecho a eso nos dedicamos los padres todo el tiempo, a tratar de enseñarle las virtudes a nuestros hijos. Sin embargo, uno diría, bueno, pero una cosa es cuando yo tomo a un niño de 0 años y le voy enseñando siempre lo bueno, lo bello, lo verdadero, las virtudes a los 4 años, 5 años, 6 años, él todavía confía en mí, él cree en mí, él está enamorado de su mamá, de su papá, les tiene una gran admiración. Pero de repente llega esa edad que llamamos adolescencia, en donde el niño adolece o de alguna manera empieza a sufrir cambios internos muy fuertes. Y esos cambios hacen que él deje de confiar en sus padres. Si bien sabe que los necesita, él necesita encontrar su identidad propia, necesita empezar a ser independiente, a separarse un poco de sus padres y sus padres empiezan a ser prehistóricos, empiezan a ser gente de otra época, antiguos. Esto ya no es más así. Y es muy influenciable porque es muy inseguro, porque está en un periodo donde no sabe qué pensar y está todo como licuificado por dentro, por así decirlo, y dice cosas que sin pensar, o sea, te puede decir te odio, algo muy fuerte en un hijo a un padre o a una madre, que te diga te odio, y puede decirlo porque no lo dejaste ir a una fiesta, no lo dejaste salir, no lo dejaste hacer algo o lo obligaste a hacer una tarea que tenía que hacer. Entonces te dicen te odio sin pensar, no es que te odian, es que te expresan no quiero hacer lo que vos me decís, no sé qué hacer con esto, pero tampoco sé cómo expresarlo. Y eso es muy normal, así que no te preocupes. Entonces uno desespera como padre y dice, ¿será que mi hijo no tiene virtudes y no puedo enseñárselas? No, no es así. ¿Cuál es el método para enseñar virtudes a los adolescentes? Vamos a ver, la formación moral en la adolescencia. Nosotros en nuestro curso de virtudes, de enseñanza de las virtudes, habíamos dicho que cuando los chicos son chicos queremos que primero se les enseñe obediencia y sinceridad en el juego. Que luego, esto es cuando son chiquititos, porque con la obediencia ellos, como no tienen experiencia de vida, van aprendiendo a través de la obediencia lo que es bueno y lo que es malo para ellos. Y la sinceridad, porque tenemos que ir preparándolos en la prudencia para captar lo que es y no autoengañarse con lo que no es. O sea, el voluntarismo insincero hay que evitarlo acá a toda costa. Luego de estas dos venía vamos a ponerlo así, la paciencia, o si se quiere, la fortaleza. La paciencia y la audacia. En donde al joven se lo va preparando a través
de actividades que requieren que él termine las tareas, actividades a veces un poquito más arduas de lo que él espera, de que él juegue un partido completo, de que él siga corriendo cuando está cansado. A veces habíamos sugerido llevarlo de camping, subir una montaña o lograr metas que él considera metas grandes y lograrlas a través de, también pueden ser juegos, experiencias o trabajos grupales donde él se empiece a sacrificar por el bien común. Y eso lo prepara perfectamente para una adolescencia muy sana. Pero no se llega a esa adolescencia sanamente si uno no ha tenido modelos. Si yo no soy un modelo en casa, y esto es algo que lo he dicho en muchos de mis charlas y videos anteriores, ¿qué pasa con el adolescente? El adolescente ya no cree que papá y mamá es un modelo a seguir porque somos prehistóricos, como les dije recién. Entonces, él se fija en otros. Por desgracia, en la escuela moderna, ese adolescente va al aula y en el aula se encuentra con 30 adolescentes como él, con la misma capacidad de inexperiencia, las mismas incapacidades de resolver problemas, con una mentalidad absoluta de ovejitas en un rebaño y con todas las fallas que tienen esos grupos, que es que en la inseguridad, para sobrevivir, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a asertivamente tratar de subirme al otro, tratar de dominar al otro, para yo sentirme que estoy en control. Entonces empiezan los líderes, muchas veces negativos, a veces hay líderes positivos, a ser los que son los cancheros de la clase, los que realmente la manejan y siguen el resto. Y después tenés siempre los chicos que son más callados, a los cuales esta gente desprecia. Pero como todos los que tenemos mi edad, hemos vivido una larga vida, vemos que después en la vida esos que estaban callados en el aula, en ese rebaño, suelen ser mucho más exitosos y mejores que los que eran cancheros y líderes negativos. No tiene por qué ser así, pero bueno, a veces se da. Entonces, la imitación de modelos es un primer punto a anotar. ¿Qué modelos tiene tu hijo adolescente? ¿Qué modelo sigue? Y si no tiene ningún modelo, ¿qué modelo podés darle? No solo papá y mamá. Te voy a recordar una cosa. Los varones, vos le puedes hablar todo lo que quieras, pero no te van a hacer caso. Lo que sí van a hacer es mirar muy de cerca a papá y seguir ese modelo. Si no tienen un papá o si el papá no vive con ellos, van a mirar otra figura masculina, van a atarse a esa figura masculina y van a tratar de seguir ese modelo. Las madres, la mujer, por naturaleza, necesita más explicación. Recordemos una cosa, los varones somos visuales, las mujeres son auditivas. Necesitan hablar, charlar, conversar, comparar ideas. Mamá, hija, cuando la mamá ya no es una autoridad, hija con amigas, comparan ideas, comparan, se inventan sus propias teorías y charlan todo el día. Los varones nosotros no charlamos, miramos, imitamos lo que vemos y lo que nos parece absolutamente cool o, si se quiere, canchero o digno de ser imitado. Por desgracia, los influencers en este mundo audiovisual del que vivimos, fíjese que los podcasts los escuchan mucho las mujeres, nosotros miramos videos y los influencers, por desgracia, no son siempre buenos. Los jugadores de fútbol hablan mucho más con sus peleas y con sus imágenes, con sus actitudes en la cancha, que con su personalidad y lo que te puedan decir después en un podcast. Lo mismo con las figuras, los cantantes y las figuras, los rockeros, las figuras, los modelos, la gente que uno toma como modelo. Entonces, hay que rodearlo de buena gente. Si sos católico, un buen sacerdote, un buen catequista o un buen profesor de la materia que fuere. Si vos tenés un buen varón profesor, ese es un buen modelo a seguir. Esos modelos van a enamorar a los chicos de la buena literatura y de las buenas cosas, y eso va a hacer que ellos estén mirando mucho más las virtudes que los vicios. Entonces, la imitación es un recurso natural que tienen todos los hombres. Ustedes saben que los seres humanos aprendemos de dos maneras, básicamente. Por imitación, o sea, por mimesis o mímesis, y siendo guiados de la mano, o manudictio, como dicen los antiguos, que es yo te llevo paso por paso, pero aún ahí estamos imitando el paso. ¿Dónde pisó este? Piso yo. Vamos imitando y aprendemos por imitación. Una serie de imitaciones y me va generando una experiencia. Esa experiencia de particulares me va mostrando
que siempre que hago esto resulta aquello, eso se convierte en una especie de universal que me queda fijo en la mente, entonces yo ya sé que si yo quiero llegar allá tengo que hacer tal cosa. Por ejemplo, cuando nuestros hijos se meten en un deporte, en serio, vamos a decir que en el colegio juegan al rugby o juegan al fútbol o juegan al tenis, el coach, el profesor, el entrenador les va diciendo hay que fortalecer los hombros, hagan estos ejercicios. Cuando vayan al gimnasio hagan estos ejercicios. Entonces, primero los demuestra, los imita, los hace enfrente de ellos. Ellos lo ven. Han escuchado la teoría, les parece sensata o al menos no tienen cómo discutirla. Ellos ven que el profesor hace tal cosa, cómo lo hace, imitan, son corregidos hasta que tienen la forma correcta y después se espera que ellos contribuyan, o sea, vayan al gimnasio de motu propio para poder llegar entrenados al partido. ¿Cómo saben los entrenadores si fueron al gimnasio o no? Primero les preguntan, che, ¿esta semana fuiste al gimnasio? No. Bueno, es importante que vayas al gimnasio. Cuando los ponen en la cancha se dan cuenta que este chico se cansa más rápido que aquel y el chico empieza a no tener tantos minutos en cancha porque el entrenador lo saca, empieza a perderse los partidos. Entonces es un círculo vicioso. Un buen coach le va a dar la solución para que él pueda llegar al gimnasio. Se da cuenta que a este chico le está faltando cómo llegar al gimnasio. Entonces le enseña los microhábitos o le enseña los hábitos atómicos, si se quiere, le enseña qué tiene que hacer para poder llegar al gimnasio 2 veces por semana, vamos a decir. Entonces, o dice, bueno, tengo una serie de chicos que no están acostumbrados al gimnasio, tengo 2 días para entrenarlos, vamos a dedicar un tiempo a hacer gimnasio cuando yo los tengo frente a mí, que me están obedeciendo. Y sobre todo les da una charla que es muy efectiva para los adolescentes, que es el grupo necesita que vos vayas al gimnasio, o sea, el equipo necesita que vayas al gimnasio. Eso es muy, muy poderoso con los adolescentes, porque recuerden, ellos tienen esa actitud de rebaño, porque han dejado de lado la autoridad paterna y materna por un rato hasta encontrar su propia autoridad. Se están ubicando en este nuevo grupo, que este grupo puede ser un aula o puede ser un equipo de un deporte. Está bueno que sea un equipo de un deporte por varias razones. Contrario al aula donde son 30 iguales, en un deporte, en un equipo, no son 30 iguales. El que tiene talento de ser arquero es muy, muy útil y debe ser usado con sus talentos como arquero, no lo vamos a poner como delantero. El que tiene talento para ser delantero no lo vamos a poner de defensa y el que tiene talento para ser defensa no lo ponemos de medio campo y así sucesivamente. Lo mismo ocurre en el rugby, lo mismo ocurre en todos los deportes. Y es la habilidad del coach, del entrenador, saber que fulanito es bueno para tal cosa, menganito es bueno para tal cosa y perenganito va para allá adelante. Entonces, al hacerlos unir talentos, logra un bien común mayor y puede hacer que las virtudes sean varias. Pero ciertamente la virtud de la fortaleza, de la templanza, o sea, de poder dominar mis apetitos concupiscibles por el bien común, de poder dominar mis apetitos irascibles por el bien común, o sea, me duele pero sigo adelante por el equipo, de poder dar algo más, uno más, defender uno más por el equipo y no bajar las manos hasta que esté terminada la batalla, es muy, muy útil, además de que da lealtad, honestidad, da un montón de cosas, y es muy útil para que el adolescente vaya adquiriendo la sensación de que, che, no se trata de mí, se trata de un bien común, de algo fuera de mí. Se trata de que yo entregue los talentos que tengo naturalmente por el bien de todo el equipo. Y eso es súper útil para educar en la adolescencia. Las virtudes. Y eso requiere modelos, imitación de modelos. La repetición de un modelo superior y sustentable, vamos a decirlo, ¿no? Entonces, en el aula implica que los maestros sean modelos y que el maestro entienda cuál es el compañero que es un modelo positivo, un líder positivo, y lo ponga, le dé autoridad para que ese líder pueda ser un líder positivo. Yo tengo varias historias, pero una historia que me marcó muchísimo. Cuando yo enseñaba en los últimos años de secundaria, tenía una clase de chicos súper inteligentes. Era un aula pequeña, diálogo socrático, éramos 15 más o menos, un diálogo socrático, o sea que las clases eran muy dinámicas, pero habían muchas mujeres, o sea, 2/3 mujeres, 1/3 varones, y había mucho ruido, porque el argentino es charleta, es italiano, le gusta siempre estar opinando. Entonces, en las clases socráticas, muchas veces
esto se va a que la opinión pasa por como si fuese lo que dijo el autor y no se chequean las fuentes. Entonces los chicos hablaban, las mujeres sobre todo, hablaban, conversaban y tendían a ser muy ruidosas. Recuerdo un momento en donde uno de los chicos, que era un líder natural, dijo, estaban en clase de matemática y las mujeres estaban que eran ruidosas. Y él en un momento se para y dice, basta. Basta, mujeres, basta. No hablen más. Hagan silencio, por favor. Yo voy a ser ingeniero, le faltaban 2 años para terminar secundaria. Yo quiero ser ingeniero y necesito entender esta matemática. Así que se me callan todas y vamos a ponernos las pilas y entender matemáticas. Por lo menos para que yo pueda ser ingeniero y quien acá también quiera seguir ese camino. Bastó con que ese chico líder positivo dijese eso para que las mujeres que no obedecían a los profesores, porque muchas veces en las escuelas tenés nosotros los alumnos contra ustedes los profesores. Bastó que uno del propio equipo dijese, nos ponemos las pilas y hacemos silencio, esto vale la pena, para que las mujeres dijeran, lo hacemos por vos. Y después de que hacerlo por él, che, esto está bueno. Y al final todos hicieron silencio. Ese gesto de ese alumno en ese momento fue como dice Aristóteles en la Ética, que es cuando los soldados están huyendo y están huyendo en bandada hasta que uno, dice un hoplita, se planta, pone su escudo y apunta su lanza en dirección al enemigo. Rápidamente se forma una falange atrás de él y esta falange puede dar vuelta a la batalla. Ese fue un momento donde un hoplita de mi clase plantó lanza y le ganamos al enemigo. A partir de ahí ese aula, pero mejoró muchísimo. La cantidad que aprendieron fue mucho mejor. Eso fue un círculo virtuoso que hizo que toda la secundaria empezase a alinearse así. Porque un primo de él que estaba en una clase mayor, cuando escuchó esto y cuando vio, se puso en serio él también. Dijo, voy a hacer lo mismo. Se hizo en 2 clases y cuando los alumnos mayores de una secundaria son serios, todos los menores son serios. Son, como dije, modelos superiores, sustentables y imitación de modelos. También tenemos otro método. Pero sí, está bien, eso es un colegio. Pero yo estoy en casa, Roberto, ¿y cómo hago para educar a mi chico adolescente? Acá, si has seguido mis cursos de lectura en voz alta y demás, la lectura en voz alta, pero sobre todo la lectura de los clásicos, de los buenos y grandes libros, es tu mejor aliada. Los libros que son determinados como buenos y grandes, no estoy hablando de las sagas modernas de los vampiros, ni siquiera de Harry Potter, nada de esos. Esos son modernos. Vamos a hablar de los clásicos, la Ilíada, la Odisea, la Eneida. Vamos a hablar de, no sé, Robin Hood, la Isla del Tesoro, Flecha Negra, lo que vos quieras. Todos los clásicos que han sobrevivido varias generaciones lo han hecho porque son libros en donde la virtud y los vicios se muestran de manera profunda y real. Esto quiere decir que no es como las películas o las series nuevas donde Hollywood me vende que un vicio es en realidad una virtud si lo mirás desde un ángulo diferente. No, la verdad es objetiva. Y el mal es mal y el bien es bien. Y el mal no es positivo. El bien tiene sustancia y es positivo. El mal es sustractivo, es algo que me vacía el bien de su contenido. Agarra el bien y le chupa su vida. Entonces, vos no podés decir que alguien malo es poderoso o gana, porque lo que está haciendo es está eliminando su propia sustancia, casi podríamos decir. En ese sentido, Harry Potter muestra a Voldemort como algo en un sentido correcto, porque Voldemort decide, para obtener poder, dividir su personalidad en 13 objetos, poner su poder en 13 objetos, y cada vez que un objeto es destruido, parte de su poder va perdiendo parte de su poder y su sustancia, hasta que al final es un ente informe, una cosa que no tiene un cuerpo, es casi angélico, pero que va perdiendo poder hasta que desaparece. Lo mismo Tolkien cuando hace Sauron. Sauron es un ente cuasi angélico, pero que tuvo en un momento sustancia, cuerpo, de alguna manera ejercía un poder enorme y termina siendo ese ente que está muy bien representado en la película como un ojo así al tope de una montaña, y ese ojo del tope de una torre que mira a todos lados y que tiene que ejercer su voluntad sobre otros porque no tiene cómo ejercer su propia voluntad con su propio cuerpo, porque ya el mal ha llegado a un nivel tal que ha perdido toda sustancia. Necesita tomar el bien y corromperlo, si no, no puede vivir. Esa buena literatura es una guía moral.
Es una guía donde el chico aprende a través de personajes con los cuales él se enamora o él se identifica, que si vos actúas de esta manera te va mal y si actúas de esta otra te va bien. De que la vida vale la pena vivirla, de un montón de cosas. Y no sos vos el padre el que tenés que bajarle línea. Si vos sos inteligente, podés utilizar a los autores de estos libros como tus mejores aliados para que le bajen línea contándole historias a los niños. El ser humano, desde que es ser humano, aprende a través de historias. Entonces, las buenas historias, la buena literatura ha sido la manera en que siempre aprendió el ser humano. Lo que pasa es que antes eran historias que se contaban oralmente. Por eso yo digo que está re bueno que leamos en voz alta en familia. Es una manera en donde estas historias sacan en voz alta la problemática y después la podemos conversar durante la cena o durante algún momento yendo en el viaje en el auto. Uno se puede hacer el sota como padre y decir, ¿te acordás que el otro día leíamos, ¿sabés qué me quedé pensando? ¿Te acordás que leíamos que, no sé, Gandalf le dijo a Frodo tal cosa? ¿A vos qué te parece? O sea, me quedé como pensando como raro, ¿no? Porque ¿en qué sentido habrá querido decir Gandalf esto? Acá hay que ser astuto como Sócrates. Sócrates sabía la respuesta de sus preguntas, pero él se hacía el que no sabía. Siempre tomaba la postura de la ignorancia de la respuesta. Y dejarte sorprender por lo que te diga tu hijo. Ahora, acá hay una parte que es súper importante. Súper importante. Te acabo de dar una perla para conversar con tu adolescente. Lo involucrás en una conversación donde vos sos un estudiante también y no sabés la respuesta. Él se va a sorprender por varias maneras. Uno, porque le pedí su opinión. Él está acostumbrado a que le bajes línea. ¿Me pedís mi opinión? Dos, ¿en serio me pedís mi opinión? ¿Y vos no lo sabés a esto? No. Está bueno que él sepa que vos sos vulnerable, que tenés tus debilidades y que no lo sabés todo. Ella lo sospecha o lo sabe, pero está bueno que vos lo admitas. El adolescente aprecia muchísimo esa honestidad. Entonces, una vez que vos admitiste que no sabés esto y que te interesa su opinión, acá viene la clave. Acá viene donde tenés un éxito enorme o arruinás todo. Escucha. Hace silencio y escucha. Y habiendo hecho silencio y escuchado, cuando te responde tu adolescente, no lo corrijas y le bajes línea, porque entonces has arruinado un momento de aprendizaje, de virtudes, donde él mismo te va a admitir que sabe que la virtud está acá o allá, y al bajarle línea sobre la literatura, has arruinado la literatura y nunca más va a compartir algo con vos. Porque la próxima vez que le preguntes algo, te va a decir, si a vos no te interesa mi opinión, vos lo que querés es otro método de bajarme línea. Y entonces se va a sentir defraudado, se va a sentir engañado, se va a sentir que no podés dejar de ser siempre el maestrito y va a dejar de hablar con vos por un tiempo, porque después vuelven. Recordá, si es varón, tus actos hablan mucho más fuerte que tus palabras. Si es mujer y vos sos papá, ella te va a estar mirando, juzgando y te va a dar la charla porque le encanta charlar con vos, como su padre, y vos vas a ir formando el modelo de hombre que ella va a buscar en el futuro. Si sos mamá, va a tener una charla lindísima donde te va a poder dar muchas confidencias, pero si le bajás línea, la arruinaste para siempre porque se te va a cerrar. Se te va a cerrar y se va a abrir a las amigas. Y lo peor que te puede pasar, y si yo soy el demonio, la voy a guiar hacia una amiga que no es la mejor amiga, que ella tenga una muy buena amiga, que tenga padres mucho más verbalmente abusivos o lo que fuera, y que está sufriendo este tema mucho más, y que entre las dos van a empezar a hablar y demás, y después van a llegar a una conclusión incorrecta y errónea de la realidad. Todos los padres son así, van a decir. Entonces, es re importante tres cosas. Que uses buena literatura, si la leen juntos o asincrónicamente, pero ambos están leyendo lo mismo, te interesás en lo que le interesa a tu adolescente, tenés una gran oportunidad después de hacer preguntas abiertas, escuchar las respuestas y repreguntar para que sea la opinión de tu adolescente
la que sea examinada sin que le bajes línea. O sea, el examen es un examen de a ver si tiene sentido lo que decís o no tiene sentido, y que él o ella se den cuenta de que no tiene o sí tiene sentido lo que dice. Y que vos vayas entendiendo cómo piensa tu hijo. Y eso está buenísimo. Y si vos tenés una clase de adolescentes, este tipo de preguntas está buenísimo. Entrar en clase y sorprenderlos. Chicos, ¿se acuerdan que estábamos leyendo tal o cual historia? ¿Saben que me quedé con una duda? Y tirar la duda. ¿Y a ustedes creen? ¿A alguien le pasó lo mismo? Y entonces alguien va a levantar la mano, lo haces hablar, alguien va a interrumpir, le decís, espera un minuto, cuando termine de hablar le das la palabra al otro y formás una conversación entre ellos. El que no leyó va a decir, pucha, qué buena que está esta clase y yo no leí, prometo que voy a leer para la próxima clase. El que sí leyó va a tener una clase divertidísima de la cual nunca se va a olvidar. Y de hecho vos como profesor podés darte vuelta y empezar a escribir en el pizarrón y decir, a ver, espera, está buenísimo lo que dijo Susanita, ¿por qué no? Déjame que te lo sintetizo a ver si te entendí. Y es esto lo que dijiste, y lo pones en un lado del pizarrón. Pero también Pedro dijo otra cosa que está muy interesante y que parece que no es lo mismo que dijiste, vos parece estar contrario. Pedro, lo tuyo, ¿cómo lo sintetizamos? Lo pones del otro lado del pizarrón. Los chicos ya tienen ahí una idea y entonces empiezan a discutir. Y ahí vos llevás, a través de esa literatura, ¿quién les parece, de estas dos posturas, quién les parece que fue más corajudo, más valiente, más honesto, más deshonesto, más cobarde, más... ¿Quién les parece que fue y por qué? Entonces, la pregunta es, ¿qué les parece? Entonces uno va a decir, fulanito. Y decís, ¿pero por qué decís fulanito? Porque tal o cual cosa. Y vos podés ir anotando las razones y haciéndolos pensar en qué constituye una virtud y qué constituye un vicio y por qué. Y al final, la pregunta retórica sería, si estás en un aula, chicos, qué interesante lo que acabamos de determinar. ¿Vieron que descubrimos que la cobardía o que vamos a decir, la valentía no es tirarse con un traje de Red Bull de una montaña? Eso más bien parece sobrepasarse. ¿No sería más bien la valentía? Descubrimos que es el que tiene miedo, pero igual avanza. ¿Por qué? Porque sabe que tiene que avanzar, porque eso es lo que moralmente está bien. ¿A ustedes les ha pasado alguna vez esto? ¿Tienen alguna anécdota donde ustedes tenían miedo y sin embargo fueron para adelante por una cuestión de honor, de algo más grande? Y esa discusión ellos van a empezar a traer su propia vida a colación. Y también cuando ellos deberían haber actuado y no actuaron. Y ellos te van a preguntar, sí, pero ¿qué podía hacer yo en ese momento? No daba para hacer otra cosa. Puede ser, decís vos, ahí no vamos a juzgar, pero fíjate que la conversación ya está toda alrededor de la virtud del coraje, de la valentía, del honor. Y entonces ellos van diciendo, sí, hay que actuar así. Yo sé que esto está bien, yo sé que esto está mal. Porque no importa que el adolescente no actúe bien o mal en su adolescencia. Es un momento donde va a actuar como adolescente, se va a equivocar mucho. Pero sí importa que mantenga una conciencia bien formada y que pueda confesar sus pecados honestamente. O sea, que pueda decir, esto que hice no está bien. Porque entonces sí podés, cuando le bajes línea o le digan, chicos, créanme hoy, confíen en mí hoy, créanme mañana. Pero hoy confíen en mí. Les voy a decir algo que por ahí no les va a gustar, les va a parecer incómodo, pero después si quieren se los explico, si no lo discutimos o lo que fuere. Ser abierto con ellos y utilizar la buena literatura como un medio, tu mejor ayuda posible. Después, vamos al tercer punto, el desarrollo de hábitos personales. Más que solo hablar o de razones o de técnicas, la educación también está en los hábitos, o sea, cosas que hago todos los días. Y nosotros sabemos, recién les enseñé cómo hacer que los chicos juzguen correctamente usando la buena literatura, viendo muchos casos particulares y siendo interpelados por ustedes en preguntas y repreguntas sin bajar línea de cómo es que se destilan estas virtudes. Así ellos aprenden. Ese es el rol de la literatura y la historia en la educación de sus hijos, por si nunca lo pensaron. Es enseñar a nuestros hijos a juzgar el actuar humano de manera correcta. Por parte de gente que no tiene experiencia, entonces utiliza la experiencia de aquellos que han vivido antes que ellos y mucho más tiempo que ellos.
y lo que esa gente que vivió mucho tiempo ha escrito, ha dejado, ha plasmado y ha dicho. No hagan esto porque si no les va a pasar como a mí. O a mí me fue muy bien haciendo esto o aquello. Lo sintetizo, pero bueno, un poco es así. Lees el Antiguo Testamento y tienes las historias. ¿Por qué es que el Antiguo Testamento es en su mayoría grandes historias y no hay una bajada de línea legalística? Por lo menos por 70 capítulos, del Génesis hasta Moisés, no hay una sola bajada de línea, una sola ley. Es todo, por así decir, historias. ¿Por qué? Por lo que dije antes. El hombre aprende a través de historias. Entonces, en la medida en que ustedes compartan anécdotas, compartan historias, hagan preguntas y dejen que ellos compartan sus historias y que hagan sus preguntas y que les digan a ustedes, qué buena, es una muy buena pregunta esa. Yo tenía un profesor, el mejor profesor que tuve en la universidad, nunca, o sea, hoy reconozco que nosotros le preguntábamos cosas que eran muy estúpidas, muy obvias o muy bobas, y él siempre nos decía, está bien, está buena es tu pregunta. O sea, lo que vos estás preguntando es, y nos reformulaba la pregunta de una manera inteligente. Entonces uno decía, sí, eso es lo que yo quiero preguntar. Y bueno, ahí él nunca nos corregía, nos decía, pero qué pregunta más boba. No, él nos decía, nos tomaba en serio la pregunta, la consideraba, la parafraseaba para ponerla de manera mejor. Esto hace Santo Tomás de Aquino con sus adversarios. Les mejora el argumento y dice, bueno, si vos sostenés esto, mejorado, consideremos las premisas y veamos qué sale de eso. Bueno, Aristóteles hacía lo mismo, los grandes maestros hacen lo mismo. Pero de acá se destilan que, bueno, chicos, acá tenemos que entonces cambiar ciertos hábitos. ¿Un hábito qué es? Un hábito operativo, o sea, una virtud es un hábito operativo que me lleva al bien, que siempre te tiende al bien. ¿Qué quiere decir esto? Que mi segunda naturaleza es, ante cualquier situación de la vida, si yo tengo todas las virtudes, siempre voy a elegir el camino correcto o bueno. Si yo tengo algunas virtudes, en esos aspectos voy a elegir bien y en otros aspectos me puedo equivocar. Si soy honesto y estoy bien preparado con una conciencia clara y honesta, que es lo que tenemos que preparar los adolescentes, cuando me equivoque voy a admitir que me equivoqué y voy a corregir el camino. Pero es en la repetición de actos diarios que yo logro estos hábitos personales que son las virtudes. Y acá es donde se nos viene un poco a la noche con los adolescentes porque les cuesta mucho la repetición de actos diarios. Pero si los enamoramos de grandes causas y si los vamos motivando y sobre todo si los ponemos en equipos, en actividades nobles, por ejemplo, si yo tengo un coro serio, el chico tiene que estudiar, tiene que practicar la voz, tiene que saber la música y tiene que hacer las cosas cuando le toca, en su momento, cuando su voz canta, callar cuando no canta, va adquiriendo virtudes, aunque él no lo crea. Está adquiriendo virtudes. Si yo lo pongo a tocar un instrumento, adquiere otras virtudes. Si yo lo pongo a jugar al rugby o al hockey o al fútbol o a cualquier deporte de equipos, él adquiere también virtudes que corresponden con eso. Si va a un liceo militar, va a adquirir virtudes marciales y así sucesivamente. Y en casa tiene que tener un lugar. Cada uno de tus adolescentes debería tener una responsabilidad, aunque sea cuidar del perro, alimentar al perro, sacarlo a caminar, pero es su responsabilidad. Tenés que dejar que el perro se muera de hambre si él no lo alimenta, pero tiene que tener las consecuencias. Su responsabilidad, que si él no la hace, no la hace nadie. Tiene que hacer sus camas, hay hábitos de orden que se pueden hacer. ¿Cómo se adquieren esos hábitos? Acá el libro de hábitos atómicos es fundamental, es buenísimo. Hacen microhábitos, hábitos chiquititos. Los chicos ya tienen hábitos. Tenés que identificar dónde es que ellos pasan de la concupiscencia, o sea, de la tentación, a elegir mal, al pecado, diríamos, de la concupiscencia al pecado. Hay un momento en donde ellos tienen claramente la opción de elegir y dicen no. Ahí en ese punto tenés que decir, bueno, hasta acá veníamos bien. ¿Qué hábito atómico puedo meter acá para que este bien se convierta en seguimos un paso más bien? Y entonces vencemos esta primera tentación. Y eso ya va siendo hábitos personales buenos. Y si esto está alimentado por la buena literatura, ellos van a tener la capacidad de juzgar de manera consecuente con los valores adecuados o con las virtudes adecuadas. Vamos a decir, a mí no me gusta la palabra valores, ustedes lo saben. Y por último, está bueno que tengamos momentos de reflexión y de cuestionamiento.
Está bien que se cuestionen las cosas. No desesperemos ni desesperen que ellos quieran pensar diferente a ustedes, porque al final van a pensar igual. A mí me ha pasado en la vida que cuanto más me quiero alejar de la imagen de mi padre, más parecido a mi padre soy. Y te lo dice otra gente. Lo mismo le pasa a mi mujer, lo mismo pasa a muchos de mis hijos. Es muy gracioso verlos repetir cosas que uno ve en uno mismo, ¿no? ¿Es muy tarde entonces la adolescencia? No. Las fuentes, los estudios, contradicen esa idea. Nunca es demasiado tarde. Primero porque existe la gracia divina y la gracia está siempre disponible. Desde que Cristo murió en la cruz por nosotros los hombres, esa gracia está disponible para cualquiera que quiera tomarla. Pero hay que querer tomarla. Y cuando uno la toma, uno dice sí, ese es mi 1%, Dios pone su 99% restante y te hace conquistar en la batalla. Es un estado de crecimiento, no desesperen. Los papás y mamás de adolescentes varones sepan que en un momento a los 13 años su hijo entra a la adolescencia, sepan que la cosa va en franca decadencia, 14, 15 y a los 16, milagrosamente, de repente, y no sabemos por qué, después de un verano, ¡tup!, su hijo se despierta como un ser humano hecho y derecho. Y si tienen mujeres, sepan que en la medida que tienen conversaciones sanas, amigos sanos, y van manteniendo una conversación abierta que no juzga, sino que enseña con cariño durante toda esta etapa, sus hijas van a elegir amigas buenas y van a elegir familias buenas y consecuentes. A mí me pasó también de que yo tenía 2 íntimos amigos cuyos padres eran muy complementarios con los míos, con lo cual, con lo que no obtuve en casa, lo obtuve por los padres de mis amigos. Otros modelos a seguir, como les dije antes. Además, en la adolescencia los chicos quieren saber, quieren conocer los secretos y desconfían de que les hemos dicho todo. No sé si me explico. Entonces, termina pasando que los adolescentes realmente son ávidos de conocimiento, pero desconfiados. Entonces, hay que usar la astucia con la buena literatura y las preguntas para que esa desconfianza se vaya convirtiendo en una confianza de que yo no sé resolver este problema, pero voy a preguntarle a Roberto que siempre me ayuda a resolver el problema. O sea, sean una ayuda y no una bajada de línea. Y por último, está buenísimo que les den muchas historias, literaturas del viaje del héroe, para generar esa resiliencia, esa perseverancia, esa audacia de salir a conquistar algo que yo creía que no se podía conquistar. Conquisto los monstruos y vuelvo mucho más armado. Para esto, la buena literatura como El Hobbit o El Señor de los Anillos de Tolkien es ideal. Estos pequeños hobbits son llamados por un maestro como Gandalf a salir del confort de la comarca y a ir a tener una aventura donde están los hombres, los orcos y los monstruos y todo el mundo es más grande y más alto y más fuerte que ellos y sin embargo ellos logran vencer con su astucia y descubren sus propios talentos y virtudes, aportan, y no solo aportan, sino que son héroes y salvan a toda la Tierra Media y vuelven a la comarca un poquito más altos, un poquito más derechos, un poquito más fuertes, ¿no? Y bueno, y por último, está bueno que en la adolescencia les fomentemos esa autonomía que tienen que adquirir como adultos. Entonces, que entiendan ellos de que la vida es una serie de libertades, por así decir, que vamos adquiriendo y ganando a puro esfuerzo y viviendo las virtudes. Cuanto más virtudes viva, más libertad voy a tener. Y como ellos quieren libertad y autonomía, en la adolescencia uno tiene que enseñarles de que uno solo puede tener autonomía cuando se domina a sí mismo. Entonces, si uno no se domina a sí mismo, no se puede dar al otro, no puede amar, no puede hacer nada. Porque solo puedo dar lo que es mío. Si yo no me domino, otro me domina. Yo no soy dueño de eso. Soy esclavo de eso que me domina. Entonces, vamos haciendo eso, tuc, 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 enseñamos a ser autónomos en la medida en que ellos van autodominándose. Y entonces pueden, sí, autodarse, por así decirlo, entregarse completamente a otros en una donación hacia el bien común. Y eso los hace virtuosos y felices. Y eso, con el tiempo, cuando llegan esos 16, 17 años, salen de la adolescencia y empiezan la adultez y lo empiezan en esa juventud que es romántica e idealista, pero se enamoran de las causas correctas porque vinieron mamando así, por así decir, la buena literatura, las buenas cosas, las buenas ideas desde chicos.
Y eso lleva a que ellos naturalmente ahora vuelvan a mirar a sus padres, pero con más admiración que antes, entendiendo que los ayudaron a pasar este mar de Galilea todo revuelto, les calmaron las aguas de la adolescencia y que los llevaron a la otra orilla de manera sana. Esto es entonces un mensaje de esperanza. ¿Puedo enseñar las virtudes a los adolescentes? Absolutamente que sí. ¿Debo enseñarles? Absolutamente que sí. Les he dado tips de cómo hacerlo, cómo conversar con ellos. Y entonces ahora, pongámonos a trabajar, porque nunca es tarde para aprender las virtudes. Y nuestra sociedad está más necesitada que nunca de buenos ciudadanos y de hombres santos y de mujeres santas.